Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Estamos en su programa de Experiencia Contable. Estamos tratando en este programa uno de los temas más relevantes, de más actualidad y de mucho interés para el público en general, para emprendedores, para empresarios, pero especialmente para contadores privados, contadores públicos, todo aquel que ejerce la profesión de contaduría. Recuerde que Experiencia Contable es un programa que nació ya casi hace 4 años y durante 4 años ha compartido conocimiento, experiencia y amistad. Hemos hecho muchos amigos, hemos compartido muchos conocimientos y asimismo hemos obtenido muchos colaboradores quienes de manera grata desean compartir sus conocimientos con el público en general y con sus profesionales contadores. Les recordamos que Experiencia Contable siempre se transmite a partir de las 8 de la noche todos los lunes por Radio Costa Rica en www.radiocr.net, en el Facebook Live de Radio Costa Rica, asimismo en los 930 AM de Radio Costa Rica. Entonces, búsquenos todos los lunes, conéctese a nosotros como Experiencia Contable y compartamos juntos todo este momento, todo este tiempo de los puntos importantes y relevantes de las temáticas aquí tratadas. Recordamos a todos aquellos amigos que están conectándose y que están conectados que siempre nos gusta conocer desde dónde nos están sintonizando. Ya sabemos que nos sintonizan de todas las partes del país y fuera de Costa Rica, pero es agradable saber que usted está con nosotros compartiendo el programa Experiencia Contable. También comparta Experiencia Contable con sus clientes o con sus amigos. Experiencia Contable le ayuda a compartir todos aquellos temas tributarios que no solo usted como profesional debe conocer, sino que también le apoyan el conocimiento que sus clientes y amigos requieren de temas tan interesantes y necesarios como lo son los tributarios. La licenciada Ivette Barbosa y Eterly Núñez le damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros y entonces, licenciada, continúa presentando también a nuestro invitado experto. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando por redes sociales, por el Radio Costa Rica y por los que nos están viendo también en este momento en el Facebook Live. El día de hoy vamos a seguir tocando el tema fiscal. Creo que es un tema que nos apasiona en estos días a todos los contadores privados como públicos, también a lo que son estudiantes y público en general, que estamos relacionados ahorita con esta ley 9635. Antes de empezar con el tema de fondo, quería invitar a todos los que nos escuchan y nos ven que participemos en el canal de YouTube.
Hemos visto como poco a poco se nos ha ido aumentando los amigos que han llegado a suscribirse en la página del canal de YouTube. Pueden buscarnos como Experiencia Contable. Ahí están todas las charlas, todos los programas que hemos realizado durante estos 4 años. Y para que compartan, ahí están todos los amigos que han venido llegando poco a poco. Está don Sergio, está Sergio Alfaro, está don Kevin Chavarría, está don José Mora, está doña Areli, está don Gerardo. Hay muchos contadores que han venido a este programa y que han venido a aportar un granito de arena para nuestra profesión de manera ad honorem, como lo es este programa de Experiencia Contable, que no tiene ningún fin lucrativo. Realmente su fin es capacitarnos, es compartir conocimiento, experiencia y amistad. Entonces los motivos a que nos visiten en el canal de YouTube, que repase cada uno de los programas que durante estos 4 años hemos venido grabando, y realmente está hecho para lo que somos los contadores, tanto públicos como privados. El tema de hoy trata sobre los 7 puntos claves que todo contador debe conocer de la ley 9635. Esta ley, a pesar que en páginas no es tan grande, pero la complejidad de su lectura y contenido realmente nos ha dado un dolor de cabeza a todos los que la hemos empezado a leer y analizar y interpretar para ponerlo en práctica en nuestra profesión. Con este tema lo vamos a desarrollar con el licenciado Kevin Chavarría Obando, que hoy lo hemos invitado, ya nos ha visitado en otras ocasiones, es uno de los colaboradores activos de nuestro programa, y lo vamos a desarrollar desde el punto de vista de palabras claves, de puntos claves. Don Kevin, yo creo que todo el mundo ya lo conoce en Costa Rica, ¿verdad? Y también fuera del país, los que nos están viendo desde Perú, desde Colombia, también ya lo han visto en nuestro programa, y yo lo veo sinceramente como un pionero de esta ley 9635 a nivel de capacitación, a nivel de educarnos a nosotros los contadores, y un ejemplo para leer, un ejemplo para capacitarse, un ejemplo para colaborar con todos los contadores. Yo a Kevin lo estimo mucho para mí y lo admiro montones por su tenacidad, por estudiar las normativas diferentes, y más que todo porque él no es egoísta, y yo siento que esa palabra es clave en nuestro programa Experiencia Contable. El que viene aquí a exponer realmente y a dar su conocimiento y su experiencia a todos nosotros los contadores y los que no son contadores, realmente necesitamos personas como el licenciado Kevin Chavarría, que es contador público, contador privado, es asesor de impuestos, asesor de normas, y es un gran amigo de muchos que lo conocemos. Bienvenido, don Kevin, a su programa Experiencia Contable. De ahí ya yo no puedo hablar porque me va a sacar las lágrimas. Bueno, me sacó las lágrimas. Pero hay que ponerse fuerte aquí. Entonces, bueno, el tema de hoy son los 7 puntos clave que toda contadora y todo contador debe saber sobre esta ley. Les voy a tirar el primer punto clave, y esto es algo, digamos que no lo hemos hablado mucho en las charlas, pero que es importantísimo. El primer punto clave, rápido para entrar en tema, es que la cuenta impuesto de ventas por pagar desaparece en el catálogo contable de nosotros. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, en honor a dejar un rastro, en honor a dejar respaldos de cómo estamos haciendo las cosas para que el gobierno en un futuro, o los dueños o algún auditor para transparencia, para que le podamos demostrar lo que hicimos y cómo lo hicimos, porque estamos hablando de mucha plata, vamos a crear 4 nuevas cuentas contables de paquete en el catálogo contable, las cuales son: la primera cuenta va a tener un saldo acreedor, va a estar en los pasivos, y se llama IVA devengado. El IVA devengado es aquella cuenta donde vamos a depositar todos los dineros que cobramos cuando vendemos. Esa cuenta se llama IVA devengado. Luego tenemos la segunda cuenta, que se llama IVA soportado. Esa cuenta es una cuenta de saldo deudor. Vamos a tenerla en la parte de activos, y esa cuenta se va a llamar, bueno, ya les dije, IVA devengado. Y esa cuenta vamos a depositar allí los dineros que hemos pagado cuando compramos. Vean el rastro que estoy dejando, ¿verdad? IVA devengado, IVA soportado. La tercera cuenta que vamos a tener es IVA deducible.
IVA deducible es una cuenta puente. Esa cuenta, la idea es tenerla siempre en cero. Tenerla en cero, pero vamos a dejar rastro dentro de esa cuenta, débitos y créditos que nos van a permitir demostrar cómo fue que llegamos a un IVA deducible por medio de la prorrata, si es que tenemos que aplicarla, porque no todo el mundo va a tener que aplicar la prorrata. Y ahorita vamos a ver, para darle unas luces de quienes tienen que aplicar la prorrata. Entonces, tenemos el IVA deducible, que es la tercera cuenta, que nos va a permitir demostrar cómo llegamos a ese monto. Y finalmente vamos a tener una cuenta que va a tener un saldo acreedor en los pasivos, y esa cuenta se llama IVA neto por pagar. Se acabó el neteo entonces. Sí, porque casualmente esto es tan complejo que si usted sigue usando esa famosa cuenta de impuesto de ventas por pagar y usted empieza a tirar ahí débitos y créditos fiscales para llegar a un monto neto, al final usted inclusive con el datáfono que también tiene que usar y tiene que meter ahí, con los créditos, se va a complicar. Entonces sí, ese fue un punto que tocamos en los contadores de Quepos. Por cierto, un saludo a todos los CPI de Quepos que estuvieron con nosotros, con don Adrián Maley, con mi persona, viendo estos temas, y uno de los puntos, Kevin, que salió fue el registro contable. O sea, porque nosotros estábamos acostumbrados a algunos contadores a manejar dos cuentas, a manejar impuesto de ventas como activo y impuesto de venta como pasivo, y después se netean en el momento de hacer la declaración, o algunos solo utilizábamos impuesto de venta por pagar. Es decir, que ya esta estructura desaparece con la entrada ahora en julio del IVA. Es correcto, nosotros como contadores tenemos que adoptar este método, el cual no es algo que yo estoy inventando, es un método español, de ahí viene la ley, pero este método es lindísimo porque nos permite tener una trazabilidad transparente, y además de eso nos ayuda a que los usuarios entiendan de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, Ivette, ¿me puede mostrar todos los IVA soportados para ver si usted me metió uno que yo ando en busca porque quiero saber, porque es un monto alto? Entonces nos vamos a esa cuenta de una vez. Muy diferente que usted me lleve a una cuenta de impuestos de ventas por pagar y está ese montón de información. Es el orden y el ahorro de tiempo en una posible fiscalización y revisión. Exactamente, y no nos vamos a quedar ahí, sino que ya ahora que entendimos esas cuatro cuentas, le puedo decir que, por ejemplo, en la cuenta de IVA devengado, podemos inclusive separarla y crearle unas hijas que se van a llamar, por ejemplo, si fuera el caso y se necesita, productos al 1%, productos al 2%, productos al 4%. ¿Ven? Entonces tenemos que nosotros crear una minería de datos que tiene que salir esa estructura creativa de nosotros, porque inclusive si se la presentamos a un informático para que nos las haga en X sistema, le va a ayudar a él a entender qué es lo que queremos. Es decir, que se acabó las contabilidades en Excel. ¿Qué recomiendas ahí? ¿Seguimos en Excel o nos tenemos que pasar a un sistema contable para poder el orden de esas cuentas que estás recomendando? Lo que pasa es que yo he visto genios en Excel que son demasiado cargas y se las ingenian para poder producir esto, porque esto al final son cuentas contables que lo que requieren es mayorización en Excel, ¿verdad? Entonces ya ahí depende de cada persona, ¿verdad? ¿Seguimos con el otro punto o agregamos algo para más? Terminar nada más rápidamente, el impuesto, perdón, la cuenta que se llama IVA neto por pagar me va a ayudar a matar o ejecutar cuentas que son como las cuentas de IVA soportado y IVA deducible al final. Eso es un juego que tal vez luego vamos a ver cómo hacemos para explicarlo, pero al final nos va a ayudar a tener todo en orden. Segundo punto me dijo, ¿verdad? Ok, segundo punto que vamos a tocar ahorita, que es clave, que nosotros tenemos que entender y que este punto vale mucha plata, es el siguiente. Resulta de que yo les he comentado que como regla general, si usted vende exento, entonces no tiene derecho a crédito fiscal. Quiere decir que entonces yo les voy a pedir a ustedes que por favor cierren los ojos y se pongan a pensar, vamos a ver, yo voy a vender exento. Bueno, ¿qué es vender exento? Vender exento es que usted venda libros, que usted le venda a la Cruz Roja, que usted le venda a los bomberos, que usted venda sillas de ruedas, que usted venda prótesis, que usted venda agua a menos de 30 metros cúbicos, que usted venda electricidad menor o mayor a 280 kilowatts. Todas esas personas tienen que ponerse a pensar si van a vender algo así. Si van a vender algo así, van a tener ventas exentas. Si tienen ventas exentas, no tienen derecho a crédito fiscal. Pero resulta que el artículo 21
ese artículo 21 vale plata porque resulta que si usted le vende al gobierno, le vende por ejemplo a Zona Franca o exportaciones, o le vende, ojo, a empresas públicas o privadas que por ley están exentas, entonces usted, aunque todas las que acabo de mencionar son ventas exentas, sí tiene derecho a crédito fiscal. Entonces, primero que nada, cuáles son esas empresas que por ley están exentas, por ley especial? Bueno, no son las del artículo 8 ni son las del artículo 9. Puede ser que sí hayan algunas, pero no necesariamente son esas. Por ejemplo, yo no puedo decir que hospital, Proayuda, hospital de niños o obras del Espíritu Santo sean exentos, que me van a dar derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Porque sí son exentos, pero no por ley especial. Entonces, ¿cuál podría ser? Zona franca, zona especial, ley especial, perdón. Ahí aterrizamos. Zona franca, por ejemplo, es ley especial. Pero, por ejemplo, si usted se va a la constitución inicial de la Junta de Protección Social, usted ve que en esa ley, que es una ley especial, le dicen a ellos, ustedes son exentos de todo. Entonces, si yo le vendo a la Junta, vendo exento, pero es exento que sí me da derecho a crédito fiscal. Si yo le vendo a la caja también por ley especial está exento, me da derecho a crédito fiscal. Esta fundación de Barrio México, ¿cómo es que se llama? Obras del Espíritu Santo. Esa no tiene ley especial. Esa es exenta, pero no por ley especial. Entonces, ese tipo de exención, lo que hace es que no tengo crédito fiscal. Los contadores y las contadoras tienen que saber que en estos momentos existen exenciones objetivas. No objetivas de una meta, no, objetivas que son productos. Entonces, Eterly, usted póngase a pensar, usted va a vender productos que son exentos. ¿Cuáles son? Son pocos. Libros, agua a menos de 30 metros cúbicos, sillas, etcétera. O usted va a tener ventas exentas por asuntos subjetivos, y no subjetivos de sí o no, subjetivos me refiero sujetos, por decir ley especial. Si es ley especial sí me da derecho a crédito fiscal. Si le vendo a la Cruz Roja, no, porque ese no es por ley especial, es porque está en el artículo 8. Luego tenemos exenciones tarifarias, es decir, si alguien por alguna razón vende al 1% porque es canasta básica, tiene una exención de un 12%. Entonces hay reducciones que son exenciones. También tenemos las exenciones temporales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los arquitectos van a estar exentos por un año si metieron los planos al colegio. Entonces, ese tipo de exención, por ejemplo, para un arquitecto no me va a generar ni la construcción, no va a generar créditos fiscales. Es decir, digamos, si yo voy a hacer un proyecto especial como empresa y todas esas ventas que voy a realizar durante 3 meses son exentas, entonces voy a la administración tributaria y pido una sección, estar exenta, no es exenta, es exonerada, estar exonerada por ese tiempo, ese proyecto, tampoco me puedo aplicar los créditos, ¿o sí? No, tampoco. Entonces, todos aquellos que tengan exenciones temporales, si yo soy arquitecto o soy ingeniero y estoy vendiendo exento porque me lo permite la ley, no tengo derecho a créditos fiscales, y esos dineros van al costo o gasto. Entonces, ese sería... Eso me afectaría la prorrata. Eso afectaría la prorrata. Que son los cuidados que se tienen que tener. Viendo el punto 1 y ahora el punto 2, la mayoría de empresas que están bien organizadas tienen sus manuales de cuentas contables, sus manuales de políticas contables. La ley 9635 va a traer un cambio también en las políticas de contabilidad y en los catálogos de cuentas, entonces. Sí, casualmente ahorita la idea es empezar con esas 4 cuentas, pero usted muy atinadamente ya junto con la Junta Directiva van a hacer una charla el sábado que va a hablar exactamente sobre los estados financieros emulados hacia la nueva ley, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver todo ese tipo de detalles y de cosas pequeñitas que hay que tomar en cuenta. Que se tienen que tomar en cuenta en las diferentes empresas, independientemente la naturaleza de las mismas. Porque si están en la obligación del IVA, la estructura va a cambiar. Exactamente, y la estructura tiene que cambiar porque nosotros, los contadores, nosotros somos ordenados ya, de por sí un contador tiene que ser ordenado, y ahora con esto más todavía para poder demostrar los respaldos de lo que estamos haciendo. Exactamente. Muy bien, ahora entonces, si gusta, pasamos al punto 3. El punto 3 es el siguiente. Resulta de que ya hay muchas personas que entienden
de que, por ejemplo, si voy a hablar de un servicio contable, un servicio de auditoría, si yo le doy un servicio de auditoría a alguien, a un centro de salud, y digamos que ese centro de salud ya pasó un año y ya está cobrando el 4%, entonces como yo voy a dar ese servicio, yo le voy a cobrar un 4% cuando yo le vendo. O si yo, por ejemplo, le voy a dar un servicio a una aerolínea y esa aerolínea está al 4%, yo le voy a cobrar un 4%. Eso es un error, pensar eso es un error garrafal. Eso no existe. Y yo necesito que todos ustedes entiendan que la tarifa reducida es para los que están en ese sector, no para los que le venden al sector. Quiere decir que el 4% es solo para el sector salud. Y si yo le hago una auditoría al sector salud, yo tengo que cobrarle el 13%. Exacto, que quede claro eso, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante la corrección porque sí la he escuchado varias veces esa línea. Yo montones, sí. Usted varios y yo montones. Es decir, que digamos solamente serían las ventas con el, digamos en una clínica, las ventas con el 4% y todos los proveedores se mantienen con el 13%. Es ahí exactamente donde nace la prorata. Ahí quería llegar, ¿ves? Ajá. Pero vean el asunto. Sí hay, aunque eso es un error garrafal, es un error fiscal pensar eso, sí va a haber... Ahí sería la prorata especial. Ahí sería la prorata especial. Y vea, sí hay un sector de que ese error no va a ser tan error, y quiero que me pongan atención a esto. Eterlit e Ivette, por ejemplo, si ustedes son transportistas y ustedes le hacen un transporte de una mudanza a Kevin, ustedes me cobran el 13%. Pero si ustedes van a transportar, por ejemplo, un producto que está ligado a la cadena que esté permitida, que esté en el eslabón, ya sea en el principio o el final, un transporte que tenga que ver con eso, no sé, transportar arroz, por decirle algo, estamos esperando el reglamento que me diga de dónde comienza la canasta básica. Entonces ese transportista sí va a cobrar por las mudanzas un 13%, pero por algo que tenga que ver con la canasta básica un 1%, ¿ves? Entonces eso es lo que tenemos que nosotros... ¿Y cómo sabemos, digamos, en el momento de... porque esto va a estar rudo, porque las personas los asistentes que están encargados de la parte de contabilizar, la parte de compras y gastos, tienen que saber toda esta metodología. O sea, cómo saber que un proveedor realmente está cobrando el 13% o si estoy dentro de este eslabón que sí pueden facturarme un 4%. Hay algo importante ahí que están mencionando ustedes y considero que es medular en la relación profesional-cliente. Porque los transportistas están formados a decir, factúreme este servicio de transporte terrestre, vamos a dar de Guanacaste a Cartago. Ellos no manejan los conceptos y menos prorata. Entonces, de ahí la importancia que programas como se compartan con amigos y con los clientes para que ellos comprendan, porque ellos van a decir, no, pero ¿por qué el 1? ¿Por qué el 13? ¿Por qué? O sea, los clientes de ustedes como contadores no van a entender prorata. Ellos nada más dicen, hice el transporte de aquí a aquí, del punto A al punto B, y es el costo, el valor es tanto y necesito que facture ese valor. Ahora sí, don Eterlit me la puso fea, porque sí, casualmente yo me pongo a pensar, ¿verdad? La información que se ha tenido en la calle es relativamente poca. Los colegios han dado mucha oportunidad para que la gente aprenda, pero sí, ¿cómo va a ser esa gente, verdad? Y tienen que buscar un contador que les asesore y que les ayude a hacer eso. Es lo único que se me ocurre, porque sí está bastante complicado. Y ahora, usted de casualidad me acaba de tocar el punto número 3, perdón, el 4. El punto número 4, punto clave que todas las contadoras y todos los contadores tienen que saber, es lo siguiente. El IVA soportado, habíamos dicho que es cuando yo compro. Ese IVA soportado, imagínense ustedes que es una canasta en la cual yo voy a echar todo lo que yo compre. ¿Por qué, Ivette? Porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a que actualmente el impuesto sobre las ventas es aquel que yo voy a utilizar como un crédito fiscal, es aquel que está ligado directamente, incorporado al producto que voy a vender y el empaque. Quiere decir que entonces, si yo compro suministros de oficina que son para la administración, no puedo usarlos como crédito fiscal porque no está directamente relacionado con el producto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso ya murió.
ya eso murió. Ahora el impuesto al valor agregado me permite créditos fiscales en lo que se destine a la actividad. Hoy en día es al producto y ahora es a la actividad. Quiere decir que los suministros de oficina, bodegas que no tengan que ver con, por decir, servicios profesionales que no están directamente ligados, incorpóreos al producto, van a ser créditos fiscales. Es decir, que digamos, si yo contrato servicios de limpieza. Es correcto, servicios de limpieza que no tienen que ver nada con el producto que usted está vendiendo, pero el servicio de limpieza sí tiene que ver con su actividad, va a crédito fiscal. Por eso es el impuesto del valor agregado. O sea, siempre y cuando uno como administración pueda demostrar realmente que ese gasto está ligado a la actividad de la empresa. Es decir, esa limpieza se hizo adentro de la empresa, no en su casa de habitación, ¿verdad? Y no en otra cosa, en la empresa. Entonces, el contador y la contadora tienen que saber que ya no es al producto, ahora es a la actividad. Entonces, ¿por qué le comento eso? Porque resulta de que las compras a nosotros los contadores no nos van a interesar mucho en este sentido. Cuando usted empieza a comprar suministros de oficina, pague servicios de limpieza y le cobren el 13%, usted empieza a tirar todo eso en la canasta de IVAs soportados. Y si usted compra por alguna razón al 4, al 1, al 2, usted lo va a tirar en esa canasta también sin importar si fue al 1, al 2 o al 4. Un restaurante, por ejemplo, que compra productos como licores y esos licores pasaron por el filtro del impuesto a los licores o impuestos específicos y todo eso, eso no va a importar. Simplemente usted va a agarrar, de acuerdo a lo que dice la ley, usted va a agarrar el impuesto que está expresado en la factura y me lo va a tirar en la canasta de IVAs soportados. ¿Qué sucede? Esa es la importante de abrir las cuentas contables. Exacto, entonces ¿qué sucede? Que usted tiene ese montón de IVAs soportados allí, pero solo me va a utilizar nada más el porcentaje que me dé la prorrata. Entonces a nosotros no nos importa que haya usted puesto en esa canasta de IVAs soportados, por solo el así. porcentaje es el que va a relacionar. Lo que me interesa es que allí hay un valor monetario. No me interesa, a mí no me interesa si vino de un 4, de un 1, de un 13%, no me interesa. Lo que me interesa es que ese valor monetario yo tengo que ver cuánto de él puedo acreditarme como IVA deducible por medio de la prorrata. Kevin, vamos a hacer un paréntesis, claro, para ir contestando algunas de las preguntas que nos han venido llegando. Bueno, aparte de los saludos, vamos a ver aquí. Saludos, consulta. ¿La prorrata desde el inicio de la ley aplica o se utiliza el 100% del IVA como crédito fiscal? Ese primer semestre y ya en enero se hace la fórmula para la primer prorrata. Muy bien, ¿le entro de una vez? Sí. Muy bien, el asunto está así. Es importante que las contadoras y los contadores entiendan que la prorrata es un dato que viene del pasado. Es decir, en estos momentos en el reglamento está diciendo que tenemos que usar a partir del 1 de julio los datos que están del 1 de enero de este año al 30 de junio de este año. Entonces, esos datos lo que me van a decir a mí es que si en ese momento hubiera estado listo el IVA, ¿cómo vendí yo? Vendí yo a esta institución, vendí libros, vendí exento. Entonces yo tengo que hacer un simulacro de cómo fueron mis ventas para yo aplicar la prorrata a partir de julio hasta diciembre. Entonces a final de diciembre yo voy a, ahora sí, como ya yo tengo datos reales, una minería de datos reales que son de julio a diciembre, yo voy a ver cuál fue mi prorrata real. Yo creo que deberíamos de hablar de la prorrata en otra ocasión. Sí, la prorrata se las trae. Pero calculada. Es hacer talleres, eso es lo que nosotros los contadores somos de hacer. Y yo creo que hasta en el momento, digamos, les adelanto algo que viene para el mes de junio. El Colegio de Contadores está preparando a hacer un congreso, como un encerrón, digámoslo así, de un día de solo prorrata. O sea, teórico y práctico. Para que empiecen a practicar y a practicar y a practicar, como dicen, hasta que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Es una encerrona especial, porque yo conozco encerronas así, que hay música y todo. Entonces, esa va después de la encerrona de prorrata, nos vamos a la encerrona de escuchar social, música. De social, ¿verdad? Una pregunta aquí que nos está haciendo
y para mí me afecta, ¿verdad? También dice, entonces, aunque las universidades estén exentas, los profesores que les facturan como honorarios deben aplicar el 13%. Sí, claro que sí. El profesor tiene porque vea, las universidades están exentas cuando venden, ¿verdad? Entonces, el profesor tiene que cobrar el 13%. Correcto. Consulta de don Miguel, saludos a Miguel Fernández. Saludos amigos, consulta, ¿creen ustedes que va a tener Hacienda la plataforma para validar esta determinación tan compleja del IVA en el momento de declararlo o pagarlo? Yo creo que sí, Sí, yo siento que ellos están corriendo para que salga todo bien. En cuanto a las construcciones que entran en línea escalonada, mientras estén escalonadas, las ventas van a ser exentas, por lo tanto no tienen derecho a crédito fiscal, y todo lo que paguen por concepto de impuesto de ventas no lo puede usar como IVA soportado, sino que se va a ir al costo. Saludos a Josué Zúñiga, nos pregunta, ¿los servicios prestados a exportadores y su cadena también se mantiene exento? Es correcto, eso sí está bien especificado, que todos los servicios, por ejemplo, un servicio contable que usted le dé a una exportadora, usted se lo tiene que facturar exento, porque está dentro de la cadena de servicio. Ahora, lo que estamos esperando a ver es hasta dónde llega esa cadena de Terli, porque qué pasa si yo le voy a limpiar las ventanas al edificio de esa exportadora. Eso también forma parte de la exportación. Actualmente, como está la ley, sí, porque no está delimitado. Ahí es donde van las interpretaciones, ¿verdad? Porque en la parte de la ley también dice todo lo relacionado con la exportación. Entonces, si mi criterio sí va relacionado con la exportación, entonces va también exento. Entonces, tomando el ejemplo de la piña, si exportamos piña a Europa, toda la logística, conseguir transporte, contenedores fríos, la contabilidad que ya vos mencionaste, otros servicios profesionales, todo eso está exento. Sí, señor, todo eso está exento. El transporte de la miel. El transporte de la miel. Bueno, la miel no recuerdo y creo que no está en la canasta básica. Entonces, si no está en la canasta, para el 13. Para el 13. Hay otro, lo del ganado. La crianza de ganado por servicios estará exenta. La crianza de ganado por servicios. Bueno, en dos ocasiones, en el 34 y en el 38, se menciona que las comisiones y la venta de animales vivos, semovientes, en la subasta está totalmente exento. Luego dice, la venta y la matanza, la comercialización de animales vivos, semovientes, está exento en el 38. Entonces, sí están exentos, pero resulta que yo tengo un dilema porque en el artículo 11 de tarifas me dice que los semovientes están grabados al 1% que estén adentro de la canasta básica. Entonces yo estoy monitoreando como que eso. Pareciera que se contradice. Se contradice. Yo estoy monitoreando eso porque me interesa mucho el sector agropecuario, y resulta de que ustedes tienen que entender que la ley, cuando hay una discrepancia muy fuerte, especialmente entre una excepción y un gravamen, priva lo que es favor al contribuyente. Entonces privaría que esté exento. Don Marcos Segura, un saludo. Recuerden que el impuesto es de autoliquidación y después viene el proceso de verificación. Sí, eso es muy importante lo que dice don Marcos. Por eso es que yo les recomendaba que lleguemos a una cuenta que se llama IVA neto por pagar, porque ahí yo voy a liquidarlo previo a toda la verificación que se hizo, y esa cuenta de IVA por pagar se supone que debería estar en cero cada mes. Cuando saco la transferencia del banco, la elimino. Si gustas, continuamos con los puntos para que nos dé tiempo de verlos todos. Estoy feliz porque vamos por el punto 5, es decir, llevamos buen tiempo. Bueno, el punto 5 que toda contadora y todo contador debe saber es el siguiente. Esto es sobre impuesto sobre la renta, ya no es sobre IVA. Vamos a cambiar a renta. Dice así, el registro público para mí se volvió como una especie de filtro. ¿Por qué? Porque vea, en IVA me dice que si un bien mueble o inmueble entra al registro público, entonces está exento del IVA.
Entonces, repito, si un bien entra al registro público y paga el impuesto a las transferencias, ya sea mueble o inmueble, está exento de IVA. Pero en rentas al revés. Si un bien no entra al registro público, entonces no hay que preocuparse de pagar el impuesto a las ganancias de capital. Es totalmente al revés. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si usted vende una bicicleta, y aunque la bicicleta, ahora hay bicicletas que valen hasta 5 millones, ¿verdad? Esa bicicleta usted la vende y usted obtiene una ganancia de capital, pero esa bicicleta no está registrada en el registro, entonces usted no tiene que pagar impuestos de ganancias de capital. Más en cambio, si usted vende un bien que sí entra al registro público, como decir una finca, un lote, ese sí pagaría el 15% de impuesto de renta por la ganancia de capital. Lo que sucede es que si usted vende su casa de habitación, entonces su casa de habitación no cuenta en este aspecto. Entonces, el quinto punto se refiere a que usted entienda cómo funciona lo del registro público, porque entonces quiere decir que las ventas de carros usados, como los carros sí entran al registro público, estamos monitoreando, porque entonces quiere decir que ese tipo de bienes va a estar exento del 13%. Pero resulta que usted me dice, no, pero es que yo vendo carros usados. Bueno, si son carros usados, los contadores y contadoras tenemos que saber que ahora hay un régimen especial para bienes usados. Entonces es probable que entonces más bien los carros usados se me vayan a ese sector. Que hay una parte de la ley donde habla todo lo de lo que es usado, ¿verdad? Sí, porque casualmente ahorita todo lo usado es exento. Exactamente, Ya no. Por eso las famosas tiendas de artículos usados. Exactamente. Que se manejaban por ahí. Hay un punto que nos preguntan sobre el transporte marítimo. Que si se permanece exento o va a cambiar por esta ley. Vean, el transporte marítimo es una pregunta clásica, porque resulta que el terrestre está muy claro, es el que está dentro de Costa Rica, y sacamos un porcentaje, ya lo vimos, ¿verdad? El aéreo también ya está establecido 4% para vuelos nacionales y 4% sobre el 10% del costo total para internacionales, porque el 10% se supone que es lo que vuela por encima de Costa Rica. Pero con la parte marítima, no, en la ley no menciona nada. Solo dice que la parte que esté en Costa Rica. Yo estaba con que yo había leído algo, pero no viene. Entonces, esperemos al reglamento a ver. Pero sí está grabado la parte que está en Costa Rica. Pero ¿cuál es la parte marítima de Costa Rica? Bueno, la parte marítimo. Hay una pregunta que nos hicieron hace unas semanas en el Facebook de Experiencia Contable, que nos hablaban si yo ya estoy en ventas, ¿verdad? Estoy pagando impuesto de venta, tengo que hacer algún cambio con la E140, o en el caso de nosotros los contadores, si ya ahora vamos a empezar con el IVA en julio, si tenemos que hacer algún cambio con la E140 o por oficio Hacienda ya nos va a incluir dentro del IVA. Sí, en el artículo lo que dice es que debemos de inscribirnos, los que ya están en impuesto de ventas no tienen que hacerlo. Sin embargo, dice también al final, si no lo hacen, lo vamos a inscribir de oficio. Entonces eso sí no me gusta mucho, porque yo prefería que todo el mundo tenga que inscribirse, ¿verdad? Sí, exactamente, porque si al final lo tira por oficio, no, un gran porcentaje no lo va a hacer. Exactamente, muy importante, este es el 5,5, esta es la clave 5,5. Por ejemplo, los que ya están con impuesto de ventas, como por ejemplo un restaurante que está dentro de un hotel, y el hotel que vende noches habitación con impuesto de ventas, a pesar de que el sector turismo va a tener una exención, dice claramente que esa exención son para aquellos servicios que no estén grabados. Los que actualmente ya están grabados, no es que se van a quitar, se mantienen. Entonces tenemos que saber que ya lo que está grabado sigue estando grabado. De hecho, hay una consulta ahí sobre el tema de turismo. Sí, el transporte referente de turismo. al transporte. Sí, don Kevin, eso vieras cómo nos dieron a don Adrián y a mí en Quepos con la parte de turismo. O sea, nos tocaban el punto de transporte turística de los mismos muchachos que hacen turismo, de que ellos les pagan por comisión o les pagan por la guía de turismo, ¿verdad? Entonces nos decían que si ese servicio iba con el IVA, si la comisión iba con el IVA, o se basaba en los porcentajes que viene para la línea de turismo, y que si ahorita el ICT está dando algo, ¿verdad?, de alguna garantía de que digan si usted va con estas tasas especiales
o va con el 13%, ahí va transportes, guías, todos los que se relacionan con turismo. Sí, exactamente, usted lo mencionó muy claramente. A mi concepto, guía turismo, transporte turismo y cualquier servicio, cualquiera, porque no dice cuáles sí, cuáles no, cualquiera que esté inscritos en el ICT van a tener la exención temporal. Sin embargo, los servicios que están en el ICT, como por ejemplo los hoteles, los restaurantes de los hoteles, aunque estén inscritos, no la tienen. Entonces básicamente son esos, hoteles y restaurantes no, pero transporte, guía, turismo, eso sí van a... Siempre y cuando estén reconocidos por el ICT. Requisito obviamente. Fundamental. Don Sergio Alfaro, saludos. Pero va la multa por omisión de la E140 y no puede acreditarse el IVA soportado. Yo espero que sí, don Sergio, yo espero que sí. Bueno, la verdad es que es muy malo pensar eso, pero yo espero que sí, porque entonces así nosotros vamos a estar inscribiendo gente, ¿verdad? Y tenemos que cobrar por eso. Don Bernal Gómez nos dice: don Kevin, ¿qué tal el régimen especial para mercaderías de segunda? ¿Qué puede ser mejor, sistema normal o esperar el factor de Hacienda que lo suministre? Este factor sabemos de dónde lo toma la administración tributaria. Bueno, sobre el régimen de bienes usados, es muy corto, es una paginita, y lo que me llama la atención y lo que yo les comento es que básicamente es que si usted compró un bien y lo va a revender, pero ese bien es usado, entonces el impuesto recae no normalmente sobre el precio, sino que sobre la diferencia entre lo que usted lo compró y lo que lo vendió. Sobre esa diferencia usted calcula el 13%, siempre y cuando usted haya cumplido con ciertos requisitos que vienen allí en ese régimen. ¿Qué pasa con los saldos a favor de periodos anteriores o del mismo impuesto de venta? Se mantiene totalmente, los saldos a favor se mantienen, y en el futuro puede ser que usted genere saldos a favor también, porque compró mucha mercadería, pero sí se mantiene. Sí, recuerde que estamos en el programa de Experiencia Contable, siempre compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. En este programa con el licenciado Kevin Chavarría y la licenciada Ivette Barbosa con el tema 7 puntos de importancia de la ley 9635 que todo contador debe conocer. Sin embargo, hacemos reiterada la intención de que este programa o los programas de experiencia contable usted pueda compartirlos con sus clientes o sus amigos para que ellos también puedan comprender un poco de la materia tributaria que a veces es tan difícil de interpretar. De manera que, como se hace en experiencia contable, casi que conversando con nuestro invitado experto y sacando aquellas todas dudas que nos presentan a través de los diferentes medios que tenemos. Agradecemos a todos amigos que están conectados con nosotros de diferentes partes del país, desde Poás de Alajuela, todos conectados. También tenemos desde Cartago, tenemos desde Punta Arenas, desde Quepos, Arelis, que andaba en carretera bien conectada yendo hacia Cartago. En fin, todos ustedes amigos de Experiencia Contable, gracias por su sintonía. Recuerde, Experiencia Contable todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Seguimos con la licenciada Ivette Barbosa. Estamos con el licenciado Kevin Chavarría Obando, realmente un ejemplo a seguir para todos los contadores privados que ya estamos, y para todos esos estudiantes que nos están escuchando y que nos ven por Radio Costa Rica y por Facebook Live. Aquí tienen un profesional de ejemplo. A eso nos referimos los profesores cuando les decimos lean, estudien, porque la contabilidad es variante, las normativas son variantes, y lo que aprenden en las universidades cuando se gradúen, gran porcentaje ya cambió. Entonces tenemos que actualizarlos. Y también tocando el punto de nuestro canal de YouTube, los invitamos para que se sigan inscribiendo, y realmente estas charlas a todos los contadores privados les puede servir para sentarse con sus clientes y capacitarlos, y que ellos comprendan lo que viene ahora a partir de julio, que es el IVA. Seguimos, don Kevin, con los 2 puntos que nos quedan de los 7. Estos 2 puntos son los puntos huérfanos. ¿Por qué? Porque a todo mundo, a todos en las charlas se nos quedan así, los tenemos que dar como pinceladas en las charlas, ¿verdad? Porque no da tiempo, o porque el IVA no quita tiempo, todo el tiempo. El IVA se vuelve apasionante, pero este punto es lindísimo. Y entonces yo lo que quiero aquí es
que veamos la parte de renta y entendamos lo siguiente. La ley 7092 en su contexto lo que habla son impuestos a personas jurídicas, impuestos a personas físicas, impuestos a bonificaciones, retenciones en la fuente, retenciones a no domiciliados, etcétera. Pero ahora vienen y nos incorporan un nuevo impuesto que se llama impuesto a los ingresos. De hecho, en la ley dice impuesto a los ingresos y a las utilidades. Entonces yo lo que quiero aquí es que les quede a ustedes una noción o algo concreto de qué son ingresos y qué son utilidades. Con esto que yo les voy a decir, ustedes cuando lean la ley o cuando estén pensando en algo, van a acordarse de lo siguiente: tenemos ingresos y tenemos utilidades. Tenemos que entender que la diferencia entre uno y otro es lo siguiente: cuando hablamos de utilidades, vamos a hablar de cosas que son factores de producción, que es la puesta en acción, son las manifestaciones que se dan a través del esfuerzo, que es la mano de obra, el trabajo, la tierra y bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Maquinaria, equipo, infraestructura. Cuando tenemos ese conjunto y lo ponemos a trabajar, obtenemos utilidades. Y cuando tenemos utilidades, la vamos a pasar por el filtro de el 30%, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de utilidades, estamos hablando de esos factores. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de ingresos que son pasivos, es decir, ingresos que vienen sin que yo haya tenido un esfuerzo, sin que yo haya sudado, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos pasivos? Esos ingresos pasivos son las famosas llamadas rentas de capital. Entonces, en la parte de ingresos, Eterly, tenemos las rentas de capital. ¿Y cuáles son las rentas de capital? Bueno, las rentas de capital en fiscalidad se conocen como los ingresos que provienen de los intereses, de los dividendos y de los cánones. Pero voy a cambiar la palabra cánones por alquileres, porque si no... Entonces, repito, las rentas de capital vienen de intereses, dividendos y alquileres. Entonces, cuando hablamos de intereses, estamos hablando de aquellos intereses que usted gana porque usted puso una plata en un fondo de inversión o en un bono, y entonces actualmente le cobran un 8% por eso, ¿verdad? Ahora le van a cobrar un 15%. Cuando hablamos de dividendos, también le van a cobrar un 15%. Pero si ese 15% se lo dan si ese dividendo se lo dan a una persona física, le van a cobrar el 15%. Si el dividendo se lo dan a una sociedad anónima, jurídica, esta sociedad tiene que tener actividad lucrativa, porque si no, entonces también le rebajamos el 15%. Y ahora vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de rentas de capital por alquileres, vamos a hablar de, por ejemplo, casas de habitación que usted alquila. Pero mucha gente me está preguntando, y en una charla me preguntaron y por ejemplo me dijeron, bueno, pero entonces eso incluye alquileres de sillas, alquileres de carros, alquileres de toldos. Sí, una renta capital incluye eso. Lo que pasa es que aquí es donde quería llegar y aterrizar con este punto que las contadoras y los contadores tienen que saber. Cuando hablamos de ese tipo de alquiler, ya usted ahí me mete bienes de capital, que son las sillas, los carros o los toldos. Para manejar los toldos, ¿qué ocupamos? Mano de obra también, ¿verdad? Para manejar las sillas, mano de obra. Entonces, a pesar de que es una renta capital, ya eso se me va hacia el lado de las utilidades. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a entender. Porque hay capital humano ahí. Hay capital humano. Por eso, casualmente, la ley no es casualidad que diga, si en una renta de capital inmobiliario existe un empleado, se me sale de allí y lo pasamos a utilidades. Porque es acción, no es algo pasivo. Exactamente. Entonces, ese es el secreto en esa parte de la ley. Entonces, bueno, para terminar el punto 6 clave, repito, tenemos ingresos y tenemos utilidades. En las utilidades, factores de producción, y en ingresos, solamente aquellos ingresos que provienen de intereses, dividendos y alquileres. Y ahora vamos a hablar de uno que se llama ganancias de capital. Ganancias de capital, rápidamente les voy a comentar
todos los nombres se parecen, ¿verdad? Rentas de capital, ganancias de capital, pero son diferentes. Ahora vamos con ganancias de capital. Ganancias de capital es muy importante porque resulta de que es aquel que me genera una alteración en el patrimonio. Entonces se da cuando yo voy a enajenar, a vender un bien, como por ejemplo una finca, un lote, y en resumen dice la ley, aquellos que pasen por el registro público. Si algo pasa por el registro público y yo lo vendo y me genera una ganancia, voy a pagar impuestos sobre esa ganancia de capital. Si me genera una pérdida, entonces yo puedo deducirla en los próximos 3 años, pero en cualquier otra venta de lote que yo haga. Ahora bien, ¿por qué les comento esto? Porque quiero aterrizar aquí en lo siguiente. Si usted tiene un bien que va a generar una ganancia de capital, pero ese bien usted lo tiene en el balance general, y en ese balance general usted ese bien lo está depreciando, entonces, a pesar de que es una ganancia de capital, lo vamos a pasar por el filtro de las utilidades. Pero si ese bien de casualidad también está en el mismo balance y resulta que usted no lo ha depreciado, usted es una farmacia y usted simplemente tiene un bien, porque usted invirtió en ese bien, en ese lote, pero usted no lo usa para nada, entonces cuando lo vende y obtiene una ganancia, ahí sí pasa por el filtro del 15%. Por eso es que tenemos que entender la diferencia entre utilidades e ingresos. Quedan bastantes consultas ahí por responder. Lamentablemente el tiempo pues nos alcanza. Queremos agradecer la sintonía de todos ustedes. Recuerde que el lunes a partir de las 8 de la noche vamos a estar aquí de nuevo. Licenciada Ivette Barbosa. No, solamente agradecer a don Kevin. Realmente es un orgullo escucharlo, como se expone las diferentes normativas y como lo hace ver fácil, pero les digo a los que no han leído la ley, no se ve tan fácil como don Kevin lo expone. Entonces, hagan esa combinación, lean, escuchen audios, escuchen el canal de YouTube de Experiencia Contable, los diferentes colegios profesionales, para que vayan comprendiendo esta normativa que, como dicen, llegó para quedarse, así como la factura electrónica. Entonces viene la contabilidad electrónica, que le llaman también, ¿verdad? Entonces muchos dicen que la contabilidad va a dejar de llamarse contabilidad y va a llamarse ingeniería financiera. Entonces vienen muchos cambios en nuestras leyes. ¿Qué nos recomienda don Kevin de todo lo que viene ya como para despedirse? Bueno, si ustedes van viendo, yo siempre les comento sobre cuando, por ejemplo, desapareció, por decir algo rápidamente, la cámara de foto normal, desapareció esa, pero apareció, qué sé yo, el teléfono digital. Eso está pasando ahorita, porque resulta de que están desapareciendo ciertas cosas que nosotros usábamos. Pero por ejemplo, yo no sé si está bien hablar de esto, pero ya la verdad es que todo el mundo lo ha estado escuchando. Aparentemente el D101 que viene en el futuro va a ser un D101 muy parecido al de Estados Unidos. Es decir, usted ha visto que ahorita en el D101 usted pone efectivo, cuentas por cobrar, inventario y pone el bombazo. No, ahora no, usted va a poner en el futuro cuentas por cobrar y tiene que ponerme el anexo de las cuentas por cobrar, nombre y monto. Inventario, desglose. Cuentas por pagar, desglose. Tipo las declaraciones de los grandes contribuyentes, que hay un poco de desglose ahí. Hay un poco, pero supuestamente viene más. Y el D104 viene pesadito. El D104 viene pesado, no es cualquier persona el que lo puede llenar. Entonces, como dice Ivette, unas cosas se van, pero otras salen y que son más bien más importantes, de más análisis. Bueno, a prepararse entonces. A estudiar, a capacitarse y a compartir ese conocimiento y experiencia. Usted siembra y usted va a recoger en un futuro. Y yo sé que Kevin va a recoger mucho, 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 mucho en un futuro, porque muchísimas realmente gracias, muchos contadores privados le agradecemos que no es egoísta con lo que ha leído y con lo que ha aprendido, y que sigue dando y así va a recibir también. Muchas gracias. Gracias amigos, gracias Kevin. Experiencia Contable, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.